Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Todo esto, le agradezco la invitación y la verdad que bueno, acá en Córdoba hace mucho calor, así que bueno, en esta tarde o noche, según sea el país, quiero compartir con ustedes primero lo que el Señor me marcó en mi vida en este tiempo, donde ya estamos llegando casi al final de este año tan extraño, donde el tema, aunque no querramos decirlo, es la pandemia, ¿no? Si lo pudiéramos definir, o pudiéramos definir este año 2020, seguro que cada una de nosotras usaría palabras diferentes. Algunas que son más positivas usarían como, bueno, un año lleno de desafíos, de oportunidades, de reencuentro, de crecimiento. Y bueno, otras usarían algo un poco más negativa, ¿no? Por lo que le tocó vivir. Y un año lleno de duelos, de pérdidas, de incertidumbre. O también podrían utilizar para describir este año las emociones. Estrés, tristeza, angustia, miedo. Cualquiera de las palabras es válida para cada una de nosotras, ¿no? Bueno, en este contexto mundial, donde las noticias no son tan alentadoras, nos resulta difícil, muy difícil pensar en algo positivo para este año 2020, donde lo más significativo fue la cuarentena y estuvimos encerradas. Pero aún en este panorama, el Señor quiere que seamos mujeres capaces de salir victoriosas. No importa la circunstancia. Hoy quiero compartir con ustedes el tema que lleva por título Pero primero, antes de empezar, necesitamos saber qué es el miedo. Bueno, el miedo es una emoción. Cada una de nosotras cuenta con un número de emociones que se llaman básicas y universales. Universales porque todo el ser humano cuenta con estas emociones. Una de ellas es la sorpresa, la tristeza, la ira, la alegría, el asco y el miedo, que están funcionando en nuestro cerebro desde que nacemos. Estas emociones pueden ser percibidas como positivas o como negativas, moderadas o intensas. Y según se perciban, es como la puedo experimentar, o placenteras o displacenteras. Estas emociones básicas están en cierta manera relacionadas con nuestros pensamientos, que se llaman pensamientos automáticos, que están ahí y se disparan automáticamente, ¿no? Por ejemplo, el enojo está relacionado con pensamientos referidos a la injusticia, la tristeza referidos a pensamientos de pérdida, la culpa relacionada con pensamientos de haber hecho algo malo, y el miedo referido a pensamientos de amenaza. Amenaza mi vida. Entonces ahora estamos en condición de definir el miedo. Bueno, el miedo es una emoción que se provocada por la percepción de un peligro, que puede ser real o supuesto, puede ser presente, futuro o incluso pasado. Esta emoción primaria deriva de una aversión natural al peligro y su función en nosotras es preservar nuestra vida. Cuando aparece una amenaza, nuestro cerebro se activa, nuestro cerebro empieza a funcionar, ¿no? La amígdala
que es el asiento o el cerebro de las emociones, como se llama a veces, pone en marcha una cascada de sustancias químicas. Por ejemplo, se produce gran cantidad de adrenalina, de cortisol, que es conocida como la hormona del estrés. El nivel de azúcar en la sangre aumenta cuando tengo miedo, es energía. El corazón se acelera y las palmas de las manos me empiezan a transpirar o a temblar. Entonces, este proceso prepara mi cuerpo para la huida o para la defensa, ¿no? Por ejemplo, vos vas caminando y percibís un peligro de alguien extraño, bueno, tu cuerpo empieza a segregar todo esto para prepararte. Bueno, en la Biblia también encontramos una historia que nos enseña sobre el miedo o sobre el temor. Y acá voy a hacer un paréntesis para decir que yo voy a usar miedo y temor como sinónimos. Tienen sus diferencias, pero yo acá me van a escuchar hablar de temor y miedo como sinónimos. Bueno, algunos estudiosos de la Biblia dicen que hay 365 versículos que hablan del temor. Yo no sé, yo no los he contado, pero me encanta quedarme con esta idea. Yo tengo, para cada día de mi vida en un año, tengo un versículo que me va a alentar, ¿no? Y cuando el Señor nos recuerda continuamente y nos va repitiendo, por ejemplo, no temas, no temáis, no tengan miedo, yo creo que es porque nuestra tendencia en general es a olvidar. Y también es la tendencia de dejarnos invadir por el miedo. Quiero que me acompañen a leer una historia muy conocida por todos, pero que nos va a permitir sacar algunos consejos prácticos para vencer la batalla contra el temor. Nos vamos a centrar en Números 13, algunas busquen Números 13 del 1 al 33 y otras busquen Deuteronomio 1 del 19 al 46. Ustedes después tranquila lo leen en casa y lo estudian, es la misma historia contada de diferentes formas y se complementa. Yo voy a hacer un pequeño resumen de esta historia para ponernos en contexto. Sale del poder esclavizador de Egipto con mano poderosa. El faraón y todo su ejército los persigue, pero ellos son espectadores de un milagro espectacular. Cómo me hubiera gustado a ver un momento cuando se abre el mar y entran y cruzan por camino seco 2 millones de israelíes. Pasaban la historia de Moisés y era como que vos te lo imaginabas, hermosa esa situación, ¿no? El pueblo sigue avanzando hacia su meta, ¿no? Que es la tierra prometida. Por supuesto que iban bajo el cuidado de un Dios todopoderoso. Los cubre de día con una sombra, con una nube que les da sombra en medio del desierto. Imagínense, yo me imaginaba hoy con 40 y no sé, en el desierto serán 60 grados, ¿no? Y una columna de noche por el frío que hace en el desierto. Y llegamos a este relato que quiero que nos centremos en esta noche, a punto de llegar a su destino y tomar posesión de la promesa, ¿no? Y estaban ahí, a punto, es como que le faltaba un pasito para llegar a la tierra prometida y poseerla, y la miraban, pero no la alcanzaron, ¿no? Quiero que nos detengamos acá y tomemos en esta historia 4 consejos o enseñanzas que nos van a servir para enfrentar nuestros temores. El primer consejo es que el temor te dirige a la incredulidad. El temor te dirige a la incredulidad. En Deuteronomio 1, versículos 19 al 20, dice, si lo tenés ahí, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tu padre, te lo ha dicho. No temas ni desmayes. Esos son los versículos, ¿no?
Y había llegado el momento, estaba justo, como acá en Argentina se dice a punto caramelo, ¿no? Ya se había dado todo, ¿no? Y el Señor los había guiado por este camino de desierto, ahora estaban mirando de lejos, allá, ya la agarro a punto de tomar, y toman una decisión. Ese siempre, viste que está el pero, bueno, acá se ve esto. Pero tuvieron una idea. Entonces dice, bueno, mejor, la verdad, mejor no vayamos nosotros, ¿para qué vamos a ir 2 millones para allá? Mandemos a 12 espías a esta tierra, ¿no? Y a mí lo que me extraña de todo esto es que Dios ya le había dicho cómo era la tierra, se la había descrito, le había dicho que era una tierra que fluye leche y miel, que estaba el amorreo, que estaba el jebuseo y viste, todos esos nombres raros de todos esos habitantes, ¿no? Pero ellos querían ir a comprobar qué eran. Entonces, ¿qué necesitaban comprobar? ¿Acaso no creían lo que Dios le había dicho? Miren el versículo en Deuteronomio, esperen que se me vuela acá por el ventilador. ¿No creían lo que Dios les había dicho? Dice en el versículo 31, dice que Dios los había guiado. Y dice, en el desierto habéis visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el padre a su hijo. Y yo me imagino Dios como un papá y que lo lleva de la mano a este pueblo, porque a mí me gusta imaginar mucho, ¿no? Y muchas veces Dios también me ha llevado así, de la mano, ¿no? Porque lo he sido. Y aún con todo esto, en el versículo 32, el que sigue, ahí nomás, el que sigue dice, y aún con todo esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. El informe que le trajeron estos espías fue muy claro. Era algo así, esto es una traducción mía, yo lo hago. Dice, para mí, le dijeron esto, los espías, es imposible tomar posesión de la tierra prometida. No vamos a poder, es demasiado. Yo creo que eso es lo que dijeron ellos. No, miran, ¿para qué no nos esforcemos? No crucemos, nos quedemos acá, no vayamos. El miedo se apoderó de ellos, ¿no? Pero Hebreos capítulo 4, versículo 18 y 19, ahí encontramos la verdadera razón por la cual no pudieron poseer la tierra prometida, ¿no? Y en Hebreos dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron? Ahí no dice que hubo otra causa, sino incredulidad. Y lo contrario de incredulidad es creerle a Dios, ¿no? Pero muchas veces nos cuesta creer a Dios. El miedo a la incredulidad. Este año hubo tantas, estamos encerradas, muchas quedaron nada, la historia de las personas que quedaron varadas en otro país durante muchos meses, y el sufrimiento es real, Estamos pasando por un tiempo súper difícil cada una de nosotras. Y el miedo está instalado. Un virus que nos amenaza, ¿no? Y nos han enseñado, acá tengo, ¿no? ¿Quién lo conoce esto? Nuestro compañero, ¿verdad? Y nos han enseñado a protegernos de ese virus con este barbijo, con el alcohol, ¿no? A proteger nuestras emociones, la intensidad de nuestras emociones, ¿no? El Señor es el mismo. Nosotros, como les pidió al pueblo de Israel, que avancemos. Porque no importa la situación, nosotros ya somos. Miren, acompáñenme a leer Romanos 8:37. Busquemos Romanos 8:37. Les doy tiempo para que lo busquen. Yo soy más rápido porque lo tengo escrito acá el versículo, ¿no? Yo soy viva, Versículo 8:37.
Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedoras por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedoras. Pero a mí me llamó la atención esta palabra que dice, antes, en todas estas cosas. ¿De qué cosa me está hablando, no? Y si nos vamos al versículo 35, ahí hay una lista. Dice, y ahí te aclara que vos vas a ser vencedora por medio de estas cosas. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En esta lista es muy completa y que de alguna manera seguro que algunas nos vamos a identificar más con algunas, ¿no? Por ejemplo, tribulación. Tiene que ver con el sufrimiento, con el padecimiento, con la prueba. No sé cómo ha sido este año para vos. Angustia. ¿Sentiste angustia en algún momento? Bueno, yo sí sentí angustia. O persecución. No sé en el país que estás vos, pero acá estar mal o no apoyar el aborto o decir algo en contra de las feministas, realmente sentís la persecución, no te dejan hablar ni opinar. O hambre o desnudez. Esto me llama la atención porque, bueno, el hambre por problemas económicos, pero desnudez son las necesidades básicas. No sé qué está pasando en tu vida. Peligro o espada habla de muerte. Y realmente escuchar el tema, ¿no? Y dicen el número de muertes. Yo decidí no escuchar el noticiero muy seguido. Tengo que estar informada muy seguido, ¿no? Y se ha naturalizado, ¿no? Hoy hay, no sé, 1.000 personas que mueren por día. Y vos decís, no es tanto, ¿no? Porque ya no es tanto. Terrible, nos hemos acostumbrado a convivir con estos tipos de noticias, ¿no? Aunque hayas vivido cualquiera de estas situaciones, el Señor nos pide que nos apropiemos de sus palabras y de sus promesas. No nos engaña, Él nos avisó ya. En Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Nunca nos engañó. Dijo que muchas, y este año y el año, para mí el año, han sido muchas en mi vida, sobre mi vida, ¿no? Pero dice que de todas, no dice de algunas, no dice de las más difíciles, no son imposibles, de todas nos librará el Señor. Esto me lleva a pensar de que no debemos tener, porque el miedo nos lleva a la incredulidad. Y somos más que vencedoras. ¿Creemos esto? A pesar de, ¿creemos ahora? Es más, yo me animaría a preguntar, ¿vivimos como vencedoras? Bueno, a veces no, pero la mayoría de las veces me gustaría pensar y decir más que vencedoras. Bueno, el segundo consejo. ¿Se acuerdan del primer consejo? A la incredulidad. El segundo consejo, el temor distorsiona los propósitos de Dios. Esto lo vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 1, versículos 27 y 28. Qué silencio. Es difícil de acostumbrarse al silencio, ¿no? Que no, cualquier cosa me dicen, porque acá parece como que estoy hablando sola, ¿viste? Me respondo, me pregunto yo sola, pero bueno. El segundo consejo es esto, ¿no? Que distorsiona. Bueno, el temor o el miedo me lleva a que no tiene nada que ver con la realidad. Yo siempre cuento esta historia que cuando éramos chicos mi mamá nos llevaba al zoológico de acá de Córdoba, en el Parque Sarmiento, un zoológico muy grande, pero junto con mis hermanos nos gustaba ir al centro del zoológico. Había una casa que se llamaba Casa de los Espejos, y nos encantaba porque ahí te podías ver muy flaquita o muy alta, o te veías así media como doblada, te veías chueca, y nos encantaban porque nos matábamos de risa porque nos veíamos distorsionadas. Ese espejo nos devolvía una imagen que no era la real, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es lo que le pasó a los 10 espías, ¿no? El miedo y el temor hizo que su visión distorsionara, se distorsionara y tuvieran una realidad, un hecho de la realidad muy diferente. Algunas buscaron el número, capítulo 13, y vamos a ver que esto de la distorsión, siempre hay una parte de verdad. No es todo mentira, pero tampoco es todo verdad. En el versículo 27, ellos dijeron, los espías dijeron, ciertamente es tierra y miel. Pero en el versículo 31 hay un pero. Pero, dice, es una tierra que traga a sus moradores. No sé si ustedes vieron la película El terremoto de San Andrés, que la falla de San Andrés produce un terremoto muy en Los Ángeles, todo en Estados Unidos, y es tremendo que la tierra y traga y se caen los autos y todo. Bueno, la tierra que abre y traga a sus moradores, o sea, yo creo que ellos tenían una imaginación tremenda, ¿no? Porque directamente yo me imagino así, ¿qué será eso de que traga a sus moradores? ¿Será que ellos pensaban que habría o se imaginaban que habría la tierra y tragaba a sus moradores? Bueno, yo creo que ellos vieron y quisieron presentar una historia que les causaba terror, miedo, peligrosa, amenazante. Eso es lo que quisieron ellos decir. En el versículo 32 dice que estaban los hijos de Anac, ¿no? Que eran gigantes. Bueno, en Génesis ya estaban los gigantes. Eran conocidos los gigantes, no era algo nuevo los gigantes. Pero en el versículo 33 dice también, repetir, allí vimos gigantes, a los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, ¿a su parecer o a nuestro parecer? ¿Qué dice ahí? ¿A su parecer los gigantes los veían a ellos como langostas o ellos se sentían como langostas? Dice, a nuestro parecer. Dice, y así parecíamos a ellos, o sea, lo dieron por hecho, ellos se sentían frágiles, se sentían vulnerables, débiles. Bueno, así muchas veces el temor que nosotros nos sintamos. Pero también en Deuteronomio 1:27, que es la misma historia, acá presentan una distorsión de la imagen de Dios, de la persona de Dios. Porque dice, porque Jehová nos aborrece. Imagínate en medios ahí todos llorando y todo, dice. Nos ha sacado de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos. Y sí, el miedo también nos lleva a tener una imagen distorsionada de Dios. Porque no hay lógica en lo que plantean estos espías. No es real, no es verdadero. Dios los había guiado como un padre, los había cuidado, pero ellos tenían una mirada distorsionada. Y bueno, y la verdad es que muchas veces bajo el peso de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, perdemos nuestra mirada de fe. Y nuestra mirada se empieza a distorsionar. El temor nos invade y nos escuchamos nosotras mismas, diciéndonos esto, repitiéndonos acá dentro de nuestra cabeza, bueno, no puedo más. No, yo con esto no voy a poder. ¿Qué vamos a hacer? Me quedé sin trabajo. No hay salida. Esta enfermedad que me ha tocado vivir no la voy a poder combatir. Esto es demasiado para mí. Y es verdad, muchas veces nos repetimos eso. Y estos son para mí los espejos curvados por los que yo veo mi propia situación. Y me devuelve una imagen distorsionada de los propósitos de Dios. Y nos olvidamos que es el versículo 1, el 29 que leyeron al principio, que dice, no temáis, ni tengáis miedo de ellos.
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Esta es la promesa. Y esta promesa está vigente para mí, para que yo sea esa promesa, ¿no? Él va adelante. No estoy sola en cualquier lucha que me toque pasar, ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo punto. Vamos a ver el tercer punto que yo quiero sacar como enseñanza, ¿no? Que el temor desalienta. No hay otra. El temor, el miedo me desalienta. Y también el miedo es contagioso. Si no, vean los efectos que producen ver continuamente el noticiero. Todas las noticias son negativas y eso es contagioso. Estos 10 espías lograron que 2 millones de personas les creyeran y se desanimaran. 2 millones. Eran geniales. En Deuteronomio 1:28, miren lo que dice. A ver. Empieza con ¿a dónde subiremos? Porque Dios le había dicho, vayan, suban y tomen posesión, ¿no? Y ellos dicen, ¿a dónde vamos a subir? ¿A dónde? Dice, nuestros hermanos nos han atemorizado nuestro corazón. Es como que el corazón se les hizo agua. Dice acá que busqué la palabra desaliento o atemorizado, y es literalmente, dice, retirar el coraje, la valentía. O sea, se quedaron sin valentía, perdieron la fuerza. Pero en Deuteronomio 20 dice Dios, no desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Dios continuamente les repetía al pueblo de Israel, les repetía, no se desanimen, no tengan miedo, no. Yo no soy diferente al pueblo de Israel. A mí continuamente Dios me está diciendo, vamos para adelante, vamos con esto, sí vas a poder, no tengas miedo, yo te acompaño. Pero a veces lo olvidamos, ¿no? El temor desalienta. No podemos negar que frente a nuestras propias situaciones como me quedé sin trabajo, o el pronóstico de una enfermedad, la enfermedad de un hijo, ¿no? O aún la pérdida de un ser querido. Yo tengo, el COVID me ha quitado mucha gente querida, ¿no? Nos puede invadir el temor, pero el Señor va delante de nuestras batallas. Y debo creer eso, lo debo creer. Y en Isaías 40:29, que me encanta este versículo, y vuelvo cada rato a este versículo, lo tengo marcado y remarcado, y yo pongo fechas, ¿no? Y tiene un montón de fechas el versículo ese, ¿no? Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No sé si te has sentido vos en algún momento así, pero yo sí. Cuando uno siente que no tiene más fuerza. Porque el temor nos quita la fuerza, nos desalienta. Yo no sé por lo que vos estás luchando. Ya conozco algunas de acá, he visto algunas conocidas, pero la mayoría no conozco. No sé cuál será tu gran temor, pero el Señor, y una cosa que tenemos que tener en claro, que el Señor nunca nos ha prometido que nos va a sacar de esa dificultad, que va a desaparecer como arte de magia y va a decir, bueno, esta dificultad y este problema que vos tenés, bueno, ¡pum!, va a desaparecer. Puede hacer milagros, pero sí nos promete que nos va a dar fuerza suficiente como para soportar esa prueba que nos ha tocado vivir. Y lo debo creer y no me debo desalentar. Y que ya con este es el último punto, el temor me distrae. Por lo tanto, es importante que prestar atención y por lo tanto yo les voy a dar unos consejos prácticos que a mí me sirven o me sirvieron este año, me sirvieron muchísimo, ¿no? Primero es estar bien informadas, ¿no?
porque no hay peor cosa de que te empieces con los pensamientos y empieces a sacar tus propias conclusiones. Primero hay que estar informadas. Para saber cómo funcionamos, te estamos hablando de miedo, ¿no? Y como dije al principio, el miedo o el temor es una emoción básica, o sea que lo tenemos. No podemos no sentir nunca más miedo, no es eso, no va a pasar nunca eso, lo vamos a seguir sintiendo. Y está puesta para nuestra preservación frente al peligro. Pero yo la pregunta que les hago es, ¿qué pasa cuando estamos experimentando no solo una emoción intensa del miedo, sino que también se prolonga en el tiempo? O sea, un ejemplo. Es diferente si yo voy por un callejón oscuro, caminando a la noche, ¿no? Y voy por ese callejón y siento pasos detrás mío y voces. El miedo se apodera de mí y me prepara para huir o para defenderme, porque mi cuerpo se... Pero una cosa diferente es que yo viva teniendo miedo sin poder salir de mi casa. Continuamente el miedo ya me incapacita. Es disfuncional. Me impide concentrarme, me impide hacer las tareas de la casa, ya no me animo a salir sola. Entonces, eso ya no es saludable, ¿no? Cuando la intensidad de esta emoción ya no me permite ni trabajar, ni realizar actividades, y ya no es saludable, yo tengo que prestar atención a eso, ¿no? Y sobre todo ya en este tiempo de pandemia que está generando muchos problemas en cuanto a la salud mental. La situación del encierro y el miedo al contagio no es bueno. No es bueno, he estado encerrado mucho tiempo, ¿no? Genera un nivel de estrés comprobable, de angustia y miedo intenso todo el tiempo. Vivimos 9 meses con una información totalmente negativa, ¿no? Y ya se comienza a ver algunos síntomas. Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, estados de ansiedad, me cuesta respirar, vértigos, mareos, agitación, palpitaciones, dificultades para dormir. Y hoy todos esos síntomas se están viendo. Es común ya hablar, ay no, vos sabés, te dio un ataque de pánico o un trastorno de pánico, ¿no? O tiene ansiedad, o tiene gente controlable, no nos vamos a morir de esto, no nos pasa. Pero lo primero que debemos hacer, si vos ves que esos son síntomas que te están pasando, es consultar con un profesional para guiar. Y acá hago otro paréntesis, que es necesario que nos apoderemos como mujeres a tener una vida lo que es saludable lo más posible, ¿no? Tanto en la alimentación, un descanso, ejercicios diarios que nos pueda oxigenar nuestro organismo. ¿Por qué? Porque acá yo el consejo que le doy es que cuidemos nuestras emociones, pero también cuidemos nuestro cuerpo. Es necesario que tengamos eso presente. El segundo consejo que le quiero dar en este punto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el miedo nos distrae? Es un tiempo de intimidad verdadera con Dios. Y acá les voy a decir esto que yo lo tuve que poner en práctica en mi vida este año, ¿no? No estoy hablando de reuniones por Zoom, que son muchas y son espectaculares. No estoy hablando de reuniones de la iglesia ni nada por el estilo. Un tiempo
real con Dios. Y una de las cosas que nos pudo haber robado esta pandemia es lo referido a nuestros hábitos, que nos afectó nuestros hábitos, esto de quedarnos todo el día en la casa nos afectó nuestros horarios y nuestros espacios. Estamos en casa todo el tiempo, y nuestras casas, pero haciendo lo mismo y en el mismo espacio. El papá, la mamá y los hijos en el mismo lugar. Y eso nos dificulta encontrar un lugar tranquilo para concentrarnos y encontrarnos con el Señor. Nuestro hogar se transformó en oficina, en lugar de trabajo, en la escuela, en la iglesia, se transformó en todo. Mire, yo les cuento lo que me pasó, hacemos un paréntesis para extendernos un poco. Un día, a la mañana acá, con las clases, todo Zoom, mi marido trabaja acá, bueno, no tengo una casa muy grande. Y yo me metí a bañarme, me fui a bañar, y cuando salí, quiero entrar a mi habitación, mi hijo en una clase de Zoom. No, viste que te hacen, no. Me voy a la otra habitación, digo, bueno, en algún lado tengo que estar. En la otra habitación mi otro dijo, no, que reunión. Paso a la cocina y me digo, estoy en reunión, ¿viste? Me quedé 1 hora en el pasillo, esperando que ellos terminaran de hacer el Zoom. Yo dije, esto no puede ser, ya no tengo dónde hacer mis tiempos, no, ¿viste? Y acá es así, el primero que se levanta agarra la mejor computadora, ¿viste? Donde está lo más ordenado, los demás se tienen que levantar y arreglarse. Bueno, esas cosas nos permiten vivir este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, encontrar un tiempo, un lugar solas con Dios, ya se ha vuelto una misión posible casi, ¿viste? Entonces debemos encontrar ese tiempo a solas con Dios. Miren, en el Mateo 6:6 dice, miren, pero tú, cuando hagas tu oración, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Y yo digo, secreto en mi casa es que es una cosa como, bueno, pero bueno, yo encontré con que levantarme temprano, muy temprano es el mejor momento para mí, ¿no? Pero dice que Él me va a dar una recompensa y que se me ocurre que Él me va a revelar los mayores secretos para mi vida. Yo he comprobado en mi vida cristiana que Dios no me grita, no me levanta la voz. Dios me habla en susurro. Entonces yo tengo que estar atenta a ver lo que me dice, ¿no? Y la recompensa, ¿qué será? Yo decía, pero bueno, ¿qué es la recompensa? Y yo encontré 2 versículos que son súper conocidos. En Isaías 45:3 dice, y te daré los tesoros ocultos y las riquezas de los lugares secretos. Y en Jeremías 33:3 dice, llame y yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Mira, no sé si te ha pasado, pero es esto lo que yo quiero ilustrar. ¿No te ha pasado que alguna vez has estado orando para que Dios te conteste una petición, o preocupada por una situación, o has estado afligida y de pronto dijiste, bueno, voy a buscar a Dios, y de pronto de la Biblia te salta una palabra o un versículo que leíste miles de veces, pero que ahora tiene otro significado para vos? O una frase, un versículo que dijiste, leí 20 veces la Biblia, 20 veces, sí, me dice la Raki, 20 veces la Biblia y nunca había leído ese versículo. Y vos te quedás tan fascinada con ese Dios que te habla, con ese Dios que expresa eso en tu vida, que yo me maravillo porque Dios me da esos secretos, pero en un lugar tranquilo, no en las corridas, no en estos Zoom que nos invaden, no, en un lugar secreto.
Y ahí decís, ¿no? Ahí decís cuando te gusta un versículo, decís, wow, el Señor me habló, el Señor me habló. No sé, una vez, a ver, dice Raki, sí, a ver, una vez te pasó, a ver, sí, nos ha pasado a todas, ¿no? Hay un libro, por aquí lo tengo, esperen un minuto, hay un libro que me encantó este año, es un libro chiquito, que dice Los tesoros escondidos del secreto, escrito por los Sinali. Es un libro chiquitito que me encantó. Yo lo leí como que a mí me hacía falta eso en este año. Y él dice una frase que es tan simple y tan real. Dice, el secreto es permanecer en el lugar secreto. Me encantó, me mató, y eso es lo que a mí me sigue. Yo digo, ay, tanta complicación me hago para que el Señor me hable. Entonces, simple, tómate tu tiempo en un lugar tranquilo, baja la ansiedad, baja la preocupación, un ratito, y el Señor te va a hablar, ¿eh? Bueno, y el tercer consejo es invertir. ¿Invertir en qué? Me van a decir que no, pero es así, nos pasa. Invertir tiempos de calidad con una persona a quien podamos rendir cuentas. No es bueno que estemos solas, necesitamos buenas amigas, y para eso hay que invertir. Moisés tenía a Josué, cerca de la tienda, cerca. David tenía a Jonatán. Daniel tenía a sus amigos. Yo me imagino a Daniel con esos amigos. ¿Qué reuniones deben haber tenido? Che, ¿vos sabés quién estuvo conmigo en el foso de los leones? El Señor estuvo conmigo. Daniel, ¿viste? No, vos sabés, no me comió, ¿viste? Esas experiencias espectaculares. Cómo me hubiera gustado estar ahí, ¿no? Y en Lucas tenemos a Jesús, a nuestro Señor. En Lucas 9:28 dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, viene relatando otra historia, que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y subió al monte a orar. El Señor siempre tuvo estas muy cerca de él. Y yo creo que nos hace falta una amiga, que podamos ser sinceras, de cómo nos sentimos, y escuchar su ánimo, su consejo. Poder tener esa persona que me conozca, me ve la cara y ya me conoce, ¿no? Y que podamos rendirle cuenta. Es un regalo de Dios tener personas así. Y miren, una cosa que me ha pasado, que este año lo puse en práctica, ¿no? A veces somos mujeres, yo veo acá todas las mujeres que están ahí, mujeres que hacemos 1.000.000 de cosas. Cocinamos, lavamos, ayudamos a los chicos a hacer tareas, los llevamos al médico, ayudamos a nuestros esposos, sacamos tiempo de lo que sea para hacer todo eso. Pero a veces no nos hacemos el tiempo para ir a sentarnos a tomar un café con nuestra amiga. Y qué bien, a mí me hace falta esas charlas profundas con esas personas que me dan consejos sabios. Entonces, para resumir y terminar, ¿no? Vimos que el miedo y el temor te dirige a la incredulidad, pero también distorsiona el propósito de Dios, te desanima y te distrae. Por eso es necesario, creo yo que es necesario tomar algunos consejos prácticos. Lo primero que les dije es estar bien informada de cómo funciona esta emoción en mi cuerpo, en mí. Buscar un lugar tranquilo para tener mi comunión íntima con Dios e invertir tiempos con amigas a las cuales yo puedo rendir cuentas. Y para finalizar, ya, las invito a leer el versículo que quiero que se lo lleven a su casa y lo tengan y lo mediten. Es Hebreo 13:5. Es un versículo bellísimo. Hebreos 13:5 dice, la última parte, porque Él dijo,
no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 3, ¿no? Porque Él dijo, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pero lo que me gusta de este versículo, que en el original hay 5 negaciones que por la traducción nosotros la perdemos. 5 traducciones. Y te las voy a leer. No, nunca, jamás, bajo ningún motivo, jamás te desampararé. No importa, querida hermana, lo que estés pasando en este tiempo. El Señor te dice, jamás, jamás, jamás te desampararé. Amén. Que podamos llevar esto esta semana.